Bien, vamos a concluir hoy con 2 Corintios, que nos ha acompañado en todo este tiempo y de la que hemos aprendido tanto y vamos a seguir aprendiendo hoy. Hoy concluye Pablo esta carta que nos figura a nosotros como 2 Corintios. Pudo haber sido la cuarta carta que Pablo le manda a los corintios. Seguro la tercera, porque hay una carta que está perdida, que no la tenemos, no llegó hasta nosotros, que algunos llaman la carta dolorosa, que es en donde Pablo se derrama de una manera especial, según él mismo lo dice, por el dolor que sentía por cómo los corintios estaban viviendo su cristianismo y las cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Lo cual a veces nos hace pensar, si Pablo hubiera sido el apóstol que fundó nuestras iglesias hoy en Argentina, creo que enviaría unas cuantas cartas dolorosas al ver cómo la iglesia se está moviendo, cómo nos estamos moviendo. Porque en definitiva todos somos un poco parte de todo lo que está sucediendo. Pero Pablo en esta segunda carta ha defendido su ministerio, lo ha hecho con vehemencia, aún llegando al punto de decir me he hecho necio al gloriarme, pero tuvo la necesidad de hablar con los corintios y decirle claramente quién era él, cuál era su ministerio, cuál había sido su razonamiento y sus metas al llegar hasta ellos, que había tratado de llegar no con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios, para que la fe de ellos estuviera fundada en ese poder. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? ¿En qué está fundada nuestra fe? Y Pablo les decía que su fe esté fundada en ese poder, no en palabrerías, no en vanas palabras, en sabiduría humana, como es la que traen los falsos maestros. Esos falsos maestros que introducen ideas, introducen falsas doctrinas, introducen la imaginación de su corazón, como varias veces lo hemos dicho aquí. Ellos van detrás de la imaginación de su corazón y la transforman en autorrevelación, un pseudo de Dios, como que Dios les ha revelado algo nuevo y que esto tiene que ser así, y entorpecen la obra del Señor y hacen tropezar al pueblo de Dios, a esos pequeñitos de Jesús, pero bueno, su fin ya está predeterminado. Pablo termina ahora su segunda carta de esta manera, habiendo dejado bien en claro todas estas cosas. Y dice entonces, vamos a leer del capítulo 13, los últimos versículos del 11 al 14. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculos santos, todos los santos os saludan, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. Eterno Dios, te agradecemos por tu amor, Señor. Gracias porque en todas las cosas, Señor, tú te preocupas, Señor, porque lleguen hasta nosotros tus palabras. Te has preocupado porque sea así, Señor, y aquí la tenemos en nuestras manos. Ayúdanos a obedecerla y a seguir tus pasos, como Pablo exhorta a los corintios a seguir tus pasos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y habíamos visto cómo los corintios estaban como caminando en una cuerda floja, porque estaban siendo abordados, estaban siendo enseñados y le habían llegado hasta ellos distintas ideologías, distintas enseñanzas, falsas doctrinas que les decían que tenían, algunos les decían que tenían que primero hacerse judíos para poder ser cristianos, siendo que Pablo aclara claramente, lo vamos a ver en Gálatas, cómo el pueblo, el verdadero Israel es la iglesia. El verdadero Israel son aquellos que son Israel según la promesa hecha a Abraham, y no aquellos que genéticamente descienden de Abraham, de los cuales hoy, la verdad, son más los semitas árabes que los semitas israelíes, para ser sincero.
hay publicaciones al respecto hechas con rigor científico que dicen esto. De manera que el Israel de Dios somos nosotros. Pero en ese momento ellos le decían a los corintios, no, ustedes primero se tienen que hacer judíos y después ahí recién pueden ser cristianos. Pablo negaba abiertamente esta posición. Y eso es muy patente hoy. Es muy útil esa enseñanza hoy. Pablo estaba peleando contra estos judaizantes, no por un antisemitismo. Él era del pueblo de Israel, pero él no peleaba contra los judaizantes porque él no quisiera ser judío, porque renegara de su descendencia, de ninguna manera. Lo dice claramente en Romanos, él ama profundamente a su pueblo, pero les dice, no hay ninguna necesidad de que el pueblo no judío sea judío o se circuncide para poder ser cristiano. Lo dicen luego los mismos apóstoles cuando se reúnen en Jerusalén, lo que se nota en Hechos 15, como les dice, no les carguemos a los no judíos cargas que nosotros mismos no hemos podido llevar. Son cargas que no tienen sentido, y menos hoy, viniendo a nuestros días, cuando el judaísmo que se pretende introducir en las iglesias no tiene nada que ver o muy poco que ver con el judaísmo del primer siglo. Hoy es un judaísmo totalmente talmúdico, que aún acepta la Kabbalah, que es una forma de hechicería, en la cual aún se acepta la reencarnación, un judaísmo más talmúdico, siendo el Talmud un libro en el cual se lo cita a Jesús como el hijo de una prostituta con un soldado romano, y en el cual dice que Jesús en este mismo momento está hirviendo en el infierno en medio de excrementos en ebullición. Eso lo dice el Talmud, y muchos de los que se dicen cristianos hoy aceptan el Talmud como una sabiduría de Dios. Hermanos, hagámosle caso a Pablo. Pablo no quería seguir ni el judaísmo del primer siglo, y mucho menos querría seguir el judaísmo de este siglo, tan apartado de la Torá, tan apartado de la ley y los profetas. Y los corintios estaban caminando en una cuerda floja porque, claro, ellos querían ser cristianos con todas las letras, ellos querían ser absolutamente cristianos. Y como vinieron estos falsos maestros y les dijeron esto, no, miren muchachos, ustedes tienen que hacerse judíos, como así también venían otras falsas enseñanzas, como las religiones de misterio, y otras que eran obligatorias, como la adoración al César. Entonces, los corintios estaban ahí en una fina línea, especialmente con las religiones aceptadas por el imperio, porque si ellos fueran denunciados, si ellos pudieran, uno de los emperadores, como Trajano, posterior a Pablo por supuesto, decían, ustedes no, le decía a los gobernantes de las provincias, si nadie denuncia a los judíos o a los cristianos, no hagan nada con los cristianos, déjenlos que sean cristianos. Pero si los denuncian, oblíguenlos a dar libación y tributo a César. Libación quiere decir un sacrificio de un animal a César. Y si no lo hacen, mátenlos. O sea que el cristianismo, desde el primer siglo, está en una cuerda floja. Y acá en la Argentina, gracias a Dios, si bien hay tolerancia religiosa, no libertad, porque la libertad religiosa necesitaría igualdad, y no hay igualdad religiosa, entonces no hay libertad, hay una tolerancia cada vez menor, porque el cristianismo bíblico está siendo cada vez más rechazado como discurso de odio por aquellos que son del diablo, del enemigo, los que están en el mundo bajo el maligno. Y por eso muchas iglesias, siguiendo el consejo de estos falsos maestros que estaban con los corintios, porque Pablo lo dice claramente, dice que ellos lo hacen para no sufrir vituperio. Muchas iglesias, para no sufrir vituperio, hoy aceptan estas cuestiones que el mundo les obliga a aceptar. Pablo los había llamado a examinarse a sí mismo, a probarse a sí mismo, a comparar cómo era su ministerio, cómo había sido el ministerio de estos falsos
maestros. Y ahora les dice por lo demás. Y uno dice, ¿qué demás? O sea, es de tal vital importancia lo que Pablo les había dicho hasta ahora, que uno cuando dice por lo demás se pregunta. Y Pablo dice por lo demás en cuanto a aquellas cosas que tienen que ser básicas en un cristiano, y sin las cuales no es posible seguir a Cristo de manera correcta, darle la gloria de vida al Señor. Y estas son las cosas a las que Pablo alude ahora. Por lo demás, y como base para todo lo que hemos venido hablando, por lo demás, y primero le dice gozaos. Gozaos. Ahora, gozaos en qué? Gozaos en cualquier cosa, estén contentos con cualquier cosa. Gozaos en que el intendente les dé un pedacito de tierra o un subsidio. Gozaos en que las autoridades terrenales digan que somos buenos. Gozaos en qué. Él les dice gozaos, pero evidentemente no les está diciendo gócense junto con los falsos maestros. No les está diciendo gócense junto con las autoridades romanas. Lo mismo nos está diciendo a nosotros, gozaos, pero no un gozo cualquiera, no un gozo por cualquier cosa, y no un gozo con cualquier persona o con cualquiera. En Filipenses 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otras veces os digo, regocijaos. Un pasaje que hemos leído muchísimas veces. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Regocijaos en el Señor siempre, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y a los corintios le dicen, gócense. Mientras tanto, mientras todo esto está en proceso, mientras todas estas cuestiones que ustedes tienen que decidir está en proceso, una de las maneras o una de las bases para que ustedes tomen la decisión correcta es que aprendan a gozarse en aquellas cosas en las que hay que gozarse. Regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y no estén en afán. No por nada estéis afanosos. No se dejen llevar por el afán, sino por el gozo. El afán es antagonista del gozo. Y en estos tiempos de gozos efímeros, de alegrías efímeras, en donde el alegrarse y el gozo y la pseudo felicidad duran tan poco, duran el tiempo que dura un gol de Messi, el tiempo que dura una relación extramatrimonial, el tiempo que dura un adulterio o una fornicación, en gozos tan efímeros, en donde el afán por el pecado es tan fuerte. Él dice, por nada estéis afanosos, porque el afán es antagonista, es contrario al gozo. Ustedes no pueden gozarse en el Señor si viven afanados por las cuestiones de este mundo. Busque primeramente el reino de Dios, dice el Señor, y todas las demás cosas serán añadidas, y eso es sin el afán que el mundo tiene, sin el afán que el mundo tiene por aquellas cosas que cree que necesita, aún por aquellas cosas que efectivamente necesita. El Señor dice, así como alimenta a las aves del cielo, cuánto más nosotros que somos más que esas aves del cielo, mucho más que esas aves del cielo. Estemos gozosos en esto. En el 2.17 del mismo Filipenses, porque dice, aunque yo sea derramado en libación, o sea, dice, aunque yo sea sacrificado, Pablo dice,
en sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Filipenses es conocida como una carta que llama continuamente al gozo, pero acá llama no solamente a un gozo fuera del afán, sino a un gozo en el servicio de Dios. O sea, Pablo se goza en el servicio y se goza aunque sirviendo a Dios pierda sus derechos, incluso a veces como apóstol, porque deja sus derechos como apóstol y lo dice claramente en sus cartas. Él renuncia a sus derechos como apóstol para servir a los demás. Y él dice, gócense en eso. O sea, gócense en el Señor siempre, sin afanes. Gócense en el Señor, en un servicio desinteresado, una entrega sacrificial, porque dice, aunque sea yo derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Gócense en el servicio sacrificial que es en Cristo Jesús, De manera que Pablo los está llamando al gozo, pero también Pablo deja claro cuál es su criterio del gozo, en qué hay que gozarse. Porque si uno lee simplemente en el gozo y dice, bueno, gocémonos, bueno, vamos a hacer una fiestita, tomémonos una birrita y vamos a gozarnos Y Pablo no está diciendo eso, no está hablando de ese gozo, no está hablando de eso cuando habla de gozo, está hablando de cosas muy diferentes. Y en este caso habla de un gozo sin afán y un gozo sacrificial en el servicio, de un gozo en el servicio aun cuando yo pierda cosas que no quiero perder. Como dice el Señor, el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa del Evangelio, la ganará para vida eterna. Y en el 3.1 de Filipenses también dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Gozaos en el consejo de Dios. Gozaos en el consejo. Pablo no tenía ningún problema en seguir escribiéndole. Por ahí los filipenses o los corintios decían, bueno, Pablo, ya mandaste una carta, ya está, o sea, la leemos de nuevo cuando sea necesario. Y Pablo dice, no, ustedes tienen que volver y yo no tengo ningún problema en escribirles, en decirles. Y lo dijo muchas veces y nos lo dice a nosotros, así como se lo dijo a los corintios, a los filipenses, a los tesalonicenses, a los efesios, a los romanos. Él dice, gócense. Y también un gozo, el Lucas 6, 22 y 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían con sus padres, con los profetas. O sea, gócense sin afán, gócense en el servicio, pero aún gócense cuando ese servicio a Dios y a los hermanos los lleven a ser vituperados y aborrecidos. Gócense, pero gócense en aquello que hay que gozarse. Gócense en aquellos que hay que gozarse. En el mismo capítulo, el mismo San Lucas 10, 20, después de la misión de los 70, cuando vuelven los enviados por el Señor, de haber hecho tantos milagros y haber echado fuera espíritus inmundos y haber hecho tantas maravillas, dice en el 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. Porque a veces también cuando el gozo debe venir también por no gozarnos de las
maravillas que podemos hacer en la iglesia. Tengo un ministerio enorme y echo fuera demonios y pongo la mano sobre los enfermos y sanan, y no ese es el gozo al que se está refiriendo Pablo en Corintios cuando le dicen gócese, porque esa alegría pasajera, ese gozo por los poderes que nosotros tenemos o que nos han sido dados, lógicamente, ese también nos puede llevar hacia la herejía, ese también nos puede llevar hacia una falsa enseñanza. Gocémonos, a pesar de todo eso, de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Gocémonos en que nuestros nombres están escritos en los cielos, no en cualquier cosa. Y también Pedro dice en 1 Pedro 4:13, volviendo sobre lo mismo, dice: amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Os gocéis por gran alegría. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. De manera que el Señor nos llama a gozarnos y le dice a los corintios: miren, mientras ustedes están deliberando, escuchando a estos falsos maestros y tomando esas decisiones, gócense. Gócense de esta manera, gócense sin afán, gócense en el servicio sacrificial, gócense en que os vituperan, gócense en que su nombre está escrito en los cielos. Porque si se gozan en esto, la perspectiva que van a tener es una perspectiva correcta. No es la perspectiva del superministro que arrastra multitudes y hace maravillas y es el más importante en la iglesia, o es el principal diácono, el principal anciano. No es eso, porque eso también lleva a falsas enseñanzas, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, lo leímos muchas veces, sino el gozo de que nuestros nombres están escritos en los cielos. De manera que le dice Pablo a los corintios: gócense. Por lo demás, hermanos, tened gozo, pero no cualquier gozo. No cualquier gozo. En estos tiempos en los cuales las palabras han perdido prácticamente su valor y todo se resignifica, como se deconstruye, tenemos que aferrarnos al consejo de Pablo, de gozarnos, pero no en cualquier cosa, sino en aquellas cosas que Pablo le dice a los corintios en las que se tienen que gozar. También dice: gozaos, perfeccionaos. De manera que Pablo le dice: mientras ustedes están decidiendo qué van a hacer con estos falsos maestros, si les van a hacer caso o no, vayan perfeccionándose. Pero otra vez, no perfeccionándose en cualquier cosa. No busquen el último libro del profeta de moda o el último video del profeta de moda diciendo: lo voy a ver y me voy a edificar y me voy a perfeccionar. No busquen ni siquiera la enseñanza de algunos seminarios que realmente llenan la cabeza de sus estudiantes de falsas doctrinas y llenan la cabeza de sus estudiantes de falsas enseñanzas. No busquen perfeccionarse de esa manera. Dice: sino que busquen la perfección que Cristo quiere darnos. ¿Por qué? Porque dice Filipenses 1:6. Vamos a leer desde el 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros,
por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Tenía claro, muy claro, Pablo, que quien nos perfecciona o quien nos debe perfeccionar es Cristo, y que debemos pasar todas aquellas cosas que nosotros consideramos para nuestra edificación y perfeccionamiento por el cristal, por la lupa del Evangelio de Cristo, por la lupa del amor de Dios, porque no es cualquier perfección la que Cristo quiere para nosotros, porque en primer lugar el Señor quiere que nos perfeccionemos para llegar a ser como Él. Por ejemplo, Lucas 6:40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Será como su maestro. Y luego está el consejo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, debemos perfeccionarnos para ser como nuestro maestro. Para ser como nuestro maestro debemos ver las cosas como Dios las ve. Y para ver las cosas como Dios las ve, debemos sacar las vigas de nuestros ojos. Y noten que el consejo del Señor no es como muchos dicen ahora: no podemos juzgar al hermano, no miremos la paja en el ojo del hermano. No, el consejo del Señor es quitar la viga de nuestro ojo para poder sacar la paja del ojo del hermano. O sea, el consejo es totalmente al revés de lo que hoy se anuncia. Como verán, se puede tomar un pasaje de los evangelios, y como se aprendió mal, y como no está la vista puesta en Jesús, sino que está la vista puesta en el ser humano como la medida de todas las cosas, y como el ser humano tiene derechos, y como el ser humano debe ser respetado, entonces no miremos la paja en el ojo del hermano. Dejemos a todos los hermanos con pajas y vigas dentro de sus ojos. ¿Por qué? Porque yo no quiero sacar la viga de mi ojo. Porque esa viga me es cómoda. Yo mido todas las cosas a través de esa viga. Puede ser la viga de la autocomplacencia, la viga de la comodidad, la viga de una perversión. Hoy se miran las cosas y se les dice: no mires la paja en el ojo del hermano que es gay. Porque a veces tenemos vigas de ese mismo palo en nuestros ojos. Primero debemos sacar la viga de nuestro ojo. Y eso es un trabajo. Y eso es algo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos perfeccionemos. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser como Él. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y a mí me bastaría llegar a ser en esta vida como mi maestro, imposible. Pero llegarle por lo menos a los talones, si pudiera, a Cristo. Porque quiero crecer para ser como Él. Y estoy dispuesto, quiero sacar las vigas de mis ojos, porque mis hermanos tienen pajas en sus ojos. Y yo necesito sacarlas. Y mi hermano necesita que yo las saque. Pero para que la saque, yo tengo que sacar esta viga que está en mi ojo. Esta viga que está en mi ojo. Porque tengo que perfeccionarme. También el Señor nos llama a perfeccionarnos en el amor. Y bueno, Juan, el apóstol del amor, podríamos llamarlo, en su primera carta, primera de Juan 2:5, hay varios pasajes que vamos a leer.
Primera de Juan 2:5 dice: el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Debemos perfeccionarnos en amor. ¿Cómo podemos perfeccionarnos en amor? Guardando su palabra. Guardando su palabra. Esta palabra es la palabra que nos ha llegado hasta nosotros. Sin embargo, podemos decir: no, hermano, el amor edifica, pero el conocimiento envanece. No estudiemos la palabra, porque también se toma ese pasaje del mismo Jesús para decir: no estudiemos mucho la palabra, no leamos mucho la palabra, porque el amor edifica, pero el conocimiento envanece. No, dice: el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor es perfeccionado. Y guardar su palabra también es sacarnos la viga de los ojos. Sacarnos la viga de los ojos. O sea, que debemos ser perfeccionados en amor guardando su palabra. Guardando su palabra. O sea, a veces tenemos que decirle al hermano, como dice su palabra, que está en pecado. Y si no nos escucha, ir con otro hermano. Y si no nos escucha ninguno de los dos, ir con otro. Y si no, llevarlo a la iglesia. Porque en eso está el amor. En eso está, en guardar su palabra. En guardar su palabra. También 4:12 de Primera de Juan, dijimos que íbamos a leer unos cuantos pasajesotes. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, que se ha perfeccionado cuando nos amamos unos a otros. ¿Y cuándo nos amamos unos a otros? Cuando obedecemos la palabra de Dios. Y cuando enseñamos la palabra de Dios los unos a los otros. Y el 17 del capítulo 4. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea que, otra vez volvemos, Lucas, el discípulo, está llamado a ser como su maestro. Como Él es, así también somos nosotros. Como dice Efesios 4:12, Efesios 4:12, y el 11, un versículo muy conocido: y Él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios estableció y nos dejó una estructura, una forma de llegar a ser perfectos en Él, a través de su palabra. A través de su palabra. Porque Él quiere que nos perfeccionemos. Y este perfeccionarnos también es, como veíamos días anteriores en el 12:9 de 2 Corintios, Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Pablo podría decir: yo estoy siendo perfeccionado. ¿Cómo estoy siendo perfeccionado? Porque tengo un aguijón en la carne y estoy siendo perfeccionado. Y Pablo les dice: mientras ustedes deciden qué hacer con estos falsos maestros, vayan perfeccionándose. Perfecciónense en la obediencia a la palabra, perfecciónense en su vida eclesiástica y su vida cristiana, en su vida con los hermanos, en su vida sacándose la viga de sus propios ojos para poder sacarla
de la paja de los ojos de los hermanos, perfeccionándose. Y Hebreos 6.1 dice claramente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios a la verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados. O sea que Él nos dice que dejemos de lado los rudimentos, entre ellos los rudimentos del arrepentimiento de los antiguos pecados, que ya han sido perdonados. Sin embargo, hoy hay hermanos que continuamente vuelven a esos antiguos pecados para hacer sanidad interior y poner el papelito en el fuego para que sea quemado, lo cual es directamente hechicería. Pero, hermanos, Él dice que debemos crecer y dejar de lado, perfeccionándonos también, como dice Pablo a los Corintios en 2 Corintios 7.1. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionándonos en el temor de Dios. En el temor de Dios. Este perfeccionarse, no en cualquier cosa. No en el predicador de moda. No en las tendencias últimas de la adoración y la alabanza. No en las enseñanzas de algunos supuestos maestros, sino perfeccionándose en la obediencia a la palabra, en amor, en servicio, en la obediencia a la palabra. También dice: consolaos. Y otra vez, no cualquier consuelo. Y podríamos citar aquel viejo dicho: mal de mucho, consuelo de tontos. Y todos lo hacen. Entonces, ya está, ya pequé, ya está. No, el consuelo que tenemos que buscar también es el consuelo de parte de Dios. Y ya se los había dicho a los corintios en esta segunda carta. Dice 2 Corintios 1, del 3. Fíjense como si uno lee suelto un versículo y puede llegar a cualquier conclusión, pero si uno lee la palabra en su contexto y en el contexto general de la palabra, y aún de la misma carta que leyó 5 minutos antes, pero ya se olvidó porque tenemos memoria corta, cambia el sentido. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. De toda consolación. La consolación que nosotros buscamos es la consolación de nuestro Padre. Y esa consolación es la de un Padre que no tendrá por inocente al culpable, un Padre que dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, un Padre que ya nos dijo: perfecciónense, pero sáquense la viga del ojo. Ese Padre es el Padre de toda consolación, es la consolación que buscamos, no la consolación de un pseudo pastor consejero que dice: bueno, tranquilo, a todo el mundo le pasa, está todo bien, seguí predicando desde el púlpito, seguí alabando a Dios, tocando la guitarra o cantando y ministrando a los demás. Bueno, adulteraste, no hay problema, te acostaste con 4 hombres, no hay problema. No es esa la consolación. La consolación
es la consolación de Dios, la que nos confronta con el pecado y nos dice, pecaste. Bueno, ahora ponete de pie, arrepentite y seguí adelante el camino del Señor. Seguí adelante. El cual dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. De manera, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Esa es la consolación que el Padre anhela de parte nuestra. Esa es la consolación que el Padre anhela, que nosotros busquemos. No el consuelo barato del consultorio psicológico, que en vez de arrepentirnos nos insta a hacer las paces con nuestro pecado y seguir adelante con él. Y nos sentimos bien. Y ya está. Como nos sentimos bien con nuestro pecado, ahora lo mimamos al pecado. Y lo fortalecemos y lo alimentamos. No. La consolación que nos confronta con nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento. Colosenses 1:2. 2:1, perdón. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Esa es la consolación que nos lleva a alcanzar las riquezas del pleno entendimiento de Cristo. Si el consuelo que nos estamos dando no nos lleva a alcanzar, no nos lleva al arrepentimiento y a alcanzar la riqueza de Cristo, entonces no es la consolación que Dios está esperando. Y Dios no quiere que seamos consolados de cualquier manera o por cualquiera. Lógicamente entendemos a una persona que no conoce a Cristo y que en una situación mala nuestra viene y nos dice, lo siento mucho. Pero ese no es consuelo de Dios. El consuelo de Dios nos confronta. Y el consuelo de Dios tiene también que ver con lo que sigue, que es, dice, consolaos, sed de un mismo sentir. Romanos 15, 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se han escrito, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, ¿cuál es la consolación? La consolación de las Escrituras. Y la consolación de las Escrituras, y uno podría decir, ¿cómo te consuela la Escritura cuando te confronta con tu pecado? Sí. ¿Te consuela la Escritura cuando te dice que tenés que cambiar? Sí. ¿Te consuela la Escritura cuando en Isaías te dice que todas tus justicias son como trapo de inmundicia? Sí. ¿Te consuela la Escritura cuando te dice que tu corazón es perverso? Sí. Esa es la consolación que el Señor quiere. Y ahí dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y esa es lo siguiente que Pablo le dice a los corintios. Y no es casualidad, porque es la línea argumental de Pablo en casi todas sus epístolas. Y es la línea de su doctrina, que dice, dice, consolaos y sed de un mismo sentir. Pero no cualquier sentir, como venimos diciendo en cada uno. No cualquier sentir. Yo siento
que ahora, hermano, si usted me ofrenda $5.000, el Señor le va a multiplicar y le va a dar. O yo siento que tengo que dedicarme a la vida de la farándula para llegar a los que están en la farándula. Es pecado. Sencillamente. Farándula, política, son desperdicios del mismo pozo ciego. Del mismo pozo ciego. No son esos sentires que vienen de nuestro corazón, que vive de sus imaginaciones y es perverso. ¿Cuál sentir? ¿Cuál sentir? Filipenses, volvemos a Filipenses. Hoy Filipenses nos ha acompañado abundantemente porque tiene mucho que decir al respecto. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en el Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Ese sentir. Haya entre vosotros ese mismo sentir. Ese sentir al que nos lleva la consolación de las Escrituras, como dice Romanos 4. Porque las Escrituras nos llevan a este sentir, que tiene que ser el mismo en todos los hermanos. Ese sentir de despojarnos, de vaciarnos de nosotros mismos para ser llenos de Cristo y poder decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. A eso, a ese sentir es al que se refiere Pablo, a ese sentir. Y también le dice: haya ese mismo sentir y vivid en paz. Y otra vez, no cualquier paz. No cualquier paz. ¿Cuál paz? ¿La paz de las Naciones Unidas? ¿La paz de las Naciones Unidas que acepta como algo bueno el terrorismo de Hamás? ¿La paz de las Naciones Unidas que acepta a dictadores, que acepta guerra, que acepta y promueve la Agenda 2030, la Agenda Queer? ¿Esa paz? No, no es esa paz. Dice: y vivan en paz. ¿Cuál paz? Juan 14, 27, y es el pasaje sí que todos estamos pensando en este momento. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, hace una clara distinción. Existía en la época de Jesús lo que se llamaba la Pax Romana, la paz romana. Todo lo que quería el emperador, muchachos, que haya paz en todos lados. Que no se mueva ni una hoja. Claro, para lograr esa paz. Por ejemplo, Pilatos hacía que cuando había una manifestación de judíos, metía a sus soldados dentro de la manifestación de los judíos. Si esto suena parecido a lo que vivimos hoy en día, es porque efectivamente es muy parecido. Y empezaban los palazos. Entonces se dispersaban y por un tiempito había paz. Esa es la paz que el mundo da. Esa es la paz. No ha habido un mes entero de paz en el mundo, en toda su historia también, pero en toda su historia. Pero no ha habido un mes entero de paz. Esa es la paz que da el mundo, pero el Señor nos deja otra paz. La que dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho: voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis.
esa paz, la paz del versículo 26, del 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa paz, la que el Espíritu provoca en nosotros, como en un estado de éxtasis maravilloso, mágico, en el cual decimos, ay, siento el Señor, ir y meterme en un convento y vivir allí. No, la paz y el Espíritu Santo que nos dice y nos recuerda todo lo que Él nos ha dicho. No siento paz, Señor, porque no sé qué decir. Bueno, recordá lo que el Señor te dijo, si querés paz. Recordá que te dijo que no peques, que no te unas en yugo desigual. Recordá que te dijo que primero estoy yo, que el que me elige a mí, elige lo que es correcto, y que el que ama más a padre o madre que a mí no es digno de mí, que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Entonces, si querés paz, recordá lo que el Señor te dijo. El Espíritu te lo va a recordar. Lo tenés ahí a la mano. Lo tenés ahí a la mano. Y Romanos 8:6. Acá se pide. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Querés la paz de Dios? Ocúpate de las cosas del Espíritu. No te ocupes de las cosas de la carne. Huí de las cosas de la carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Esa es la paz. Por eso Él les dice, muchachos, ahora que ya les di la defensa de mi ministerio, que ya les hablé de esas falsas enseñanzas que no son de Dios, ustedes ahora tienen que tomar una decisión, pero mientras toman la decisión, hagan esto. Gócense, no de cualquier gozo, sino del gozo de Dios. Perfecciónense, pero no de cualquier perfección, de la perfección que Dios da a través del Espíritu. Consuélense, pero no con cualquier consuelo, sino con el consuelo de las Escrituras, el consuelo de Dios. Y tengan un mismo sentir, que no es un sentir místico, mágico, maravilloso, como dice algún youtuber. Es un sentir como Cristo, que se vació a sí mismo. Y también tengan paz, pero no cualquier paz, sino la paz que Dios nos da. Y después dice, bueno, saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan, y la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Eterno Dios, gracias, Señor. Gracias por las maravillas que tú tienes para enseñarnos. Gracias por las maravillas que tú tienes para darnos, para que nosotros podamos vivir, Señor. Para que nosotros podamos gozarnos, para ser consolados, para tener un mismo sentir, vivir en paz, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias en el nombre de Cristo. Amén.